Bendiciones, amada iglesia. Nos encontramos en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, y estamos muy felices con la palabra que nos envió Dios a través de nuestro pastor Brian Parra con la prédica Su Dulce Voz. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, acompáñanos a verla. ¡Vamos! Por eso el mensaje del día de hoy se llama Su Dulce Voz, con el fin de que primero usted se le despierte ese hambre por hoy escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, que usted salga de este lugar discerniendo cuál es la voz de Dios y no su corazón, que es engañoso y perverso. Y tercero, cómo a diario y en todo momento escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar este mensaje? ¿Listo? Por eso quiero iniciar hablando de Hebreos capítulo 1, el versículo 3, porque dice ahí su palabra, y de hecho Jesús lo contaba en el devocional, que por medio de su palabra Él sustenta todas las cosas, aún la creación del mundo. Y podemos verlo en Génesis capítulo 1, el versículo 2, porque dice, y Dios dijo, ¿y qué pasó? Dígale al que tiene al lado, se hizo todo. Hágase la luz, hágase la tierra, por el poder de su palabra. El Salmo 33, 6 dice que por el poder de su palabra Él creó aún los cielos, amado hermano, las estrellas. Por eso yo creo que es necesario que usted en este momento diga, Señor, háblame. Yo necesito una palabra de tu boca, que solo basta para sanar nuestro corazón, para crear todo nuevo. Juan capítulo 6, el versículo 63 declara que sus palabras son espíritu y vida. La palabra de Dios es quien nos vivifica. La palabra de Dios, amado hermano, es quien nos levanta, quien nos consuela, que nos muestra el camino hacia dónde dirigirnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que yo hice aquí en este momento y que quiero hacerte, porque yo me la hice, es ¿por qué necesito oír la voz de Dios? Yo le pido que me acompañe por favor a Job, el capítulo 33, versículo 14 al 18. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice el Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, para apartar del varón la soberbia. Número 3, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. La pregunta es, ¿hoy en día el Señor nos sigue hablando? ¿Cuál es la respuesta? Amén. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios a diario? Amén, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Pero ¿por qué las personas nos piden consejo? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué se limita quizás a escuchar el testimonio de otros? Ver el cambio y cómo le habla a otras personas. Y sabes, en Génesis capítulo 3 podemos darnos cuenta que el pecado, que la desobediencia, que esta carnalidad hace, como dice también el apóstol Pablo, que seamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor les habló y les dijo: ¿dónde está Adán y Eva? ¿Dónde están mis hijos? ¿Y qué dice la palabra? Que ellos trataron de huir de la voz de Dios. Trataron de tener comezón de oído. ¿Sabe por qué, amado hermano? Y aquí respondo esta pregunta: ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Porque quizás hay pecado, porque quizás hay desobediencia en nuestras vidas, malas decisiones, porque quizás esta carnalidad, dice Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá más con ellos, porque ciertamente son carne. ¿Cuál es la obra de la carne? Ayúdenme, por favor. La mentira, maledicencias, adulterio, fornicación, iras, contiendas, borracheras. Hay personas, amado hermano, que están
dándole vía libre a la carne, y por eso se les dificulta entender o escuchar la voz de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, si quizás usted dice: es que Dios no me habla, ya uno como testigo puede decir: no, hermano, quizás usted está en pecado, o quizás usted está muy carnal. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Entrar en ayuno. Porque cuando usted y yo ayunamos, le damos de baja esta carnalidad y permitimos que el Espíritu crezca y podamos escuchar su dulce voz. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Listo, vamos solucionando y avanzando. Número 2, ¿cómo discernir la voz de Dios? Y en este punto que veíamos es ¿por qué usted necesita escuchar la voz de Dios? En Juan 10 declara: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco. ¿Cierto que sí? Pero se me habla de una voz del extraño, la voz del ladrón. Hay dos tipos de voces. ¿Cómo identificar que sí realmente es Dios quien te está aconsejando, dirigiendo y enseñando? Y aquí en Job 33, del versículo 14 al 18, nos podemos dar cuenta. ¿Cómo saber si ese sueño, esa visión o lo que Dios trata de decirle realmente es Dios? Número 1, porque la voz de Dios quita al hombre de su obra. Lo leíamos ahí, ¿cierto que sí? Y el mejor ejemplo que podemos ver es en Abraham. Usted se da cuenta que en Génesis, el capítulo 12, el versículo 1, dice: y había dicho Dios a Abraham que salte de la tierra de tu parentela. Y siempre yo me he preguntado, y usted ya se sabe esto que le voy a decir, y si no, disfrútelo, hermano, es porque el verbo estaba en pasado. Y dice: y había dicho Dios, y no en presente, y dijo Dios, o le hablaría en futuro. ¿Qué hacía, amado hermano, que Abraham no pudiera tomar la decisión de obedecer la voz de Dios? ¿Sabe cuántos años habían pasado? Dígale al que tiene al lado: 75 años. Y este punto, ¿cómo entender y discernir qué es la voz de Dios? Porque dice: quita al hombre de su obra. Abraham viene de una familia, amado hermano, de Ur de los Caldeos, una sociedad de idólatras. Pero su familia, cuentan los estudiosos, quizás económicamente les iba muy bien. Un hombre de negocios, una familia, amado hermano, con un futuro asegurado. ¿Y acaso cuando usted y yo tenemos una seguridad emocional, una seguridad económica, una seguridad ministerial, muchas veces confiamos de que ahí es la voluntad de Dios? Quizás Abraham se sintió muy seguro, se sintió muy apto, pero cuando usted escucha la voz de Dios, dice: quita al hombre de su obra. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, dice que cuando Abraham tomó la decisión de seguir a Dios y obedecer su voz, ¿sabe qué hizo? Fue dirigido un día a la vez. Él salió sin tener un rumbo claro. Él salió, amado hermano, confiando en que los planes de Dios son mejores que los tuyos y que los míos. Quizás, amado hermano, usted ha estado escuchando la voz de Dios, pero se ha hecho el que no es para usted, orejas de pescado. Quizás Dios le ha dicho: oiga, hermano, porque dice en Juan 21, le dijo a Pedro: vendrá otro, te ceñirá y te llevará quizás a donde no queremos ir. Dice aquí que quita al hombre de su obra, amado hermano. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Toda una vida creyendo que era hacia un músico profesional. Quizás usted toda una vida luchando por sueños y metas, y si las cosas no se han dado, ¿por qué será? Quizás la voz de Dios ha venido y le ha dicho: hermano, aléjese de esas personas, no le convienen, salte de la casa de tu parentela. Quizás a otros les ha dicho: hermano, ese trabajo no me gusta, ahí hay pecado. Mire, el Señor no se puede contradecir. Se lo cuento por testimonio propio. Era un hijo de la noche porque trabajaba en la noche, tocaba en discotecas, en bares, y yo allá decía: soy luz. No, hermano, era una luz debajo de una mesa, porque realmente no predicaba a Cristo, sino que era que aplaudía la fiesta para que todo el mundo moviera el bote, amado hermano, y después a pecar. Pero cuando viene la voz de Dios, ¿qué dice aquí el primer punto? Quita al hombre de su obra.
Cuando usted y yo tenemos obra, nos confiamos el dinero, la estabilidad. Pero hermano, vamos a perecer. La voz de Dios nos vivifica, no quiere que usted se estanque, amado hermano. Cuando Él vino y me dijo, Juan capítulo 11, porque no eres hijo de la noche, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Yo entendí que era un hijo de Dios, discerní la voz de Dios y dije, claro, Él quiere consagrarme para Él, Él quiere guardarme para Él. Amado hermano, ¿qué estás haciendo en tu vida? Que quizás está afectando tu comunión con Dios, que está quizás contristando al Espíritu Santo. Por eso hoy obedece. ¿Por qué llegar hasta los 75 años? ¿No le parece mucha edad? Gloria a Dios. Finalmente Él fue sensible a la voz después del tiempo y casi con 100 años pudo obtener la promesa. Y sí, hermano, el tiempo se pierde, oportunidades, pero jamás el propósito de Dios. Pero ¿por qué llegar como un cuerpo de casi muerto, amado hermano? Y todo regueleto y decirle a Dios, Señor, por justicia. Claro, es una bendición. Pero hoy te digo, amado hermano, Efesios capítulo 5, el versículo 20, si no estoy mal, dice, aprovechad bien los tiempos, porque los días son malos. Hermano, escuche hoy la voz de Dios y obedezca. Dígale al que tiene al lado, obedezca, hermano. Mire, primer punto, ¿qué trae la voz de Dios? ¿Cómo discernirla? Que quita al hombre de su obra. El primer nacido del Espíritu es Abraham. Y mire el contraste. ¿Por qué en el capítulo 11 está la Torre de Babel y en el capítulo 12 está la historia de Abraham? No es casualidad. Los de la Torre de Babel no quisieron escuchar la voz de Dios. Y aunque tenían una buena intención, las buenas intenciones no bastan, amado hermano. Porque ellos tenían la intención de tocar a Dios, de llegar al cielo. ¿Y acaso esa no es la intención suya y mía de venir esta mañana a la congregación? Pero aunque Dios les habló, ellos no quisieron obedecer la voz de Dios y dijeron, nos quedamos aquí, no vamos a ser dirigidos y vamos a construir una torre alta. ¿Y qué vino? Confusión. ¿Qué vino, amado hermano? ¿Por qué Abraham tomó la decisión a sus 75 años? No lo sabemos, pero no hay que ir tan lejos, quizás para discernirlo. Si usted llega, amado hijo, a sus 75 en esa casa, bebé de papá y mamá, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a ser fácil? No, hermano. Por eso escuche la voz de Dios. Hermano, salga con su esposa, con sus hijos y hagan su lecho aparte. Porque es bueno y sano, amado hermano, que los hijos dejen a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Eso no quiere decir que usted no le conteste el teléfono, no lo honre, no, hermano. Pero obedece al Señor. Sal de tu parentela. ¿Hasta cuándo le va a obedecer al Señor de creer lo que ha dicho en ustedes, amado hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. La voz de Dios nos incomoda a veces. La voz de Dios, a mí me pasó un día, yo no sé si a usted le ha pasado. Eso fue en Miami. Y me dieron una bendición económica muy buena, hermano. Yo dije, gloria a Dios, vale la pena servirle al Señor. Y entonces me encontré con una persona y yo le dije al Señor, yo quiero bendecir a alguien con este dinero. O sea, porque por lo que por gracia recibimos, dígale que tiene al lado, por gracia damos. Entonces vino otro amigo, me recogió, me iba a llevar a la iglesia y el Señor me dijo, dele a este. Y yo, bueno, le voy a dar $10 para que este hombre. Y el Señor me dijo, dele $200. Ay, y yo diciendo la voz de Dios. Es el diablo mentiroso que quiere robarme mi bendición. ¿Y cuál es la voz de Dios? Aquí dice, quitar al hombre de su obra, de su seguridad, de su estabilidad. Muchas veces Dios hasta nos prueba en esos pequeños detalles. ¿Y sabe? Entonces yo le puse una señal a Dios. Si Él me llega a decir que está pasando un momento difícil, que quizás algo, voy a decir que sí es la voz de Dios. Puse hasta una señal. Bueno, yo le dije, usted está muy bendecido. Empecé a manipular la voz de Dios. Él me iba a hablar, yo no lo dejaba hablar, hermano, porque me iba a costar, hermano. No pasó nada. Llegamos al lugar, se despidió. Bueno, cuando me dijo, pastor, una cosita, ¿puede orar por mí? Y yo adentro, no lo hagas, Señor, no lo hagas.
Me dijo: pastor, tengo una dificultad económica, ayúdeme a orar. Hermanos, yo podía orar, pero ya me había dicho qué hacer. ¿Qué? Quitar al hombre de su obra. ¿Qué te ha dicho Dios, hermano? ¿Cuál es ese Isaac? Hermano, en el nombre de Jesús, usted salga de este lugar entregándole todo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 2, ¿cómo discernir o por qué necesita escuchar la voz de Dios? Decía Job 33, 14 al 18: porque aparta al varón de la soberbia. Y quiero hablar de Manasés. Cuando usted lee 2 de Crónicas capítulo 33 del versículo 9 al 3, ahí está. Mire, Manasés había sido el hijo de un buen rey, de Usías. Nació en un hogar cristiano, pero sabe, amado hermano, tomó malas decisiones y se apartó de Dios. Y no hubo otro perverso como Manasés. Pecado, profanar el altar de Dios, levantó idolatría en todo el reinado, amado hermano. Se cree y dicen los estudiosos que en los tiempos de Manasés fue donde cortaron al profeta Isaías en dos, por dictamen de él. Terrible. Pero me encanta, amado hermano, porque dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones, una oveja negra que Jehová destruyó. Pero miren lo que dice el versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué hicieron? No quisieron escuchar. Y este segundo punto es: aparta al varón de la soberbia. ¿Por qué las personas no quieren ser corregidas, amado hermano? No quieren ser enseñadas. ¿Por qué no quieren obedecer a Dios? ¿Saben por qué? Porque hay mucho orgullo, porque hay mucha soberbia. Y quizás Manasés tenía una estabilidad económica, el puesto era el rey. Pero, amado hermano, ¿de qué nos va a servir eso ante la ira del Señor, ante la corrección de nuestro amado Dios? Mire, quizás cuánto tiempo Dios le había dicho a usted: hermano, no se meta con esa mujer, es casada. A otros: no haga sus negocios porque son ilegales, le va a ir mal. Quizás a otros: mire, si se toma una, esa una le va a pedir otra. Y usted dice: yo puedo con dos. Mentira, hermano, porque ya con dos usted está atado, amado hermano. Mire, estamos en octubre y usted no puede concebir disfrazarse y actuar como el espíritu de este mundo, porque hay unos que dicen: es que la brujita de Dios. No, hermano, Dios no tiene brujitas. Lo oscuro es lo oscuro y la luz es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y primera de Juan, el capítulo 1, dice que la luz y las tinieblas no pueden estar en un lugar, se repelen, igual que la obra de la carne y del espíritu. O usted es de Dios o usted es del diablo. ¿Usted de quién es? De la luz, ¿cierto que sí? ¿Por qué disfrazarse? ¿A dónde te quieres llevar eso? ¿Para mostrar aprobación? Y quizás Dios viene y les dice: hermano, no lo haga. ¿Y sabe qué hace el soberbio? Se enoja. Y el pastor me quiere ver mal, y el pastor me está acusando. No, no te está acusando, es la voz de Dios que te está queriendo guardar. No contristes al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es tan santo, porque Él es tan puro, porque Él es tan bueno, amado hermano, que yo no quisiera contristar a mi amigo, ¿cierto que sí? Miren, no hay que ir tan lejos. ¿Por qué escuchas música secular? ¿A dónde te va a llevar eso? Mire, hoy usted escucha una canción de las que se están ganando los premios y es, o si no es, sexualidad explícita. Ya son tusas de que genera depresión y ansiedad. ¿A dónde te está? ¿Qué te está edificando eso? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Te está llevando a caminos de perdición. Está alimentando la concupiscencia. Y dice en Santiago 1 que es la concupiscencia que hace que usted y yo pequemos. Por eso en este segundo punto la voz de Dios nos está diciendo: aparta al varón de su soberbia. Escuche el consejo, hermano. Por favor, métase con Dios. Mira, Él puso en mi corazón esta semana: vamos a hacer un ayuno, porque esta es casa de oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Pero este ayuno yo no le voy a decir a usted cuántos días. Usted, como ya no niño, porque cuando éramos niños pensábamos como niños, ya usted como un adulto espiritual, usted le va a decir al Señor cómo va a ayunar. Y usted va a poner el tiempo y la determinación. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ayunar un día, 2 días, 3 días o los 7 días. Solo va a ser esta semana. Pero por favor, quite
quite eso de su corazón, quite esos mantos, esos velos de oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Manasés no quiso escuchar. Y dice el versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Les sirvió de algo la fama? ¿La platica? ¿La posición? ¿Será el mero mero? Mire, yo puedo ver, hay hijos de esa manera. Con sus papás son groseros, altivos y soberbios. Pero cuando viene el trato de Dios, ¿qué hace? Ante un linchamiento se le dijo: no robe, el hurto lo va a llevar a la muerte. Pero cuando le están dando la pela, ¿qué está diciendo? Por favor, no más. ¿Y por qué no es así con sus papás? ¿Y por qué no es así con sus autoridades? Dice mi suegra: porque cada mono sabe a qué palo trepa. No, hermano, ninguno nos podemos burlar de Dios. Y aunque Manasés tuviera mucha soberbia, antes de la caída viene la altivez. Mire, cuando Manasés ahí sí ya tuvo la consecuencia de su pecado, ¿qué dice? Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que era Jehová, era Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. La voz de Dios, ¿qué hace? Nos rompe. Amado hermano, la voz de Dios nos exhorta, nos dirige, pero es una bendición porque nos humilla, amado hermano, para poder habitar con el santo. Isaías 57:15: el que habita en la altura con el santo, quien levanta el espíritu de los humildes y de los quebrantados. ¿Por qué estás esta mañana en la iglesia? Yo creo que te trató el mundo y te rompió cuántas veces, pero hoy hay un día de esperanza. Ríndete delante de Dios y Él viene y te levanta, te perdona y restituye todo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, dice ahí. ¿Cuál era el número 1? Quitar al hombre de su soberbia. Número 2, apartar al varón de la soberbia. Número 3, detener el alma del sepulcro. Estoy tomando ¿de dónde? Job capítulo 33, versículo 14 al 18. ¿Y quién detendrá el alma del sepulcro? ¿Y sabe cuál es el ejemplo que pensaba aquí? Noé. Porque dice el capítulo 6 que se multiplicó la maldad en la tierra, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, y solo quedaron poquitos, habían 12 en una casa, cristianos justos. Había un veredicto que el Señor se había arrepentido de hacer la humanidad y dijo: voy a acabar con todo. Iba a destruir todo. O sea, ¿qué iba a pasar? Las almas iban a ir al sepulcro, al lugar de los muertos. Pero cuando viene la voz de Dios, ¿hacia quiénes viene la voz de Dios? Muchas veces, mira, hacia los justos. Y halló misericordia en Noé y en su casa y en su familia. ¿Y qué le dijo? Trae salvación. Porque construyó un arca, y esta arca es un símbolo de la iglesia. Y dice en primera de Pedro, amado hermano, que cuando venga el día venidero, el día que usted y yo seamos raptados, serán tiempos como los tiempos de Noé. Habrá casamiento, habrá fiesta, todo el mundo pensará: el Señor no viene. ¿Y sabe qué va a hacer? Muchos no van a querer subirse a la barca. Muchos no quieren congregarse, amado hermano. Muchos, amado hermano, no quieren tener el temor a Dios. ¿Y saben quién fue el que cerró la puerta en el arca de Noé? Dígale al que tiene al lado: el Espíritu Santo. Porque fue la mano de Jehová. Es un tipo del Espíritu Santo. Hermano, con el Espíritu Santo no se puede jugar. Con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira trataron de burlarse del Espíritu Santo. ¿Y qué obtuvieron? Dígale al que tiene al lado: muerte. Pero aquí la promesa es: detendrá el alma del sepulcro. Mira, y le está diciendo: en usted y en mí vamos a construir iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted está esta mañana, ¿sabe por qué? Porque vino a adorar a Dios, vino a llenarse de la unción del Santo para poder ser testigo cómo Dios cambia su mal carácter y otros pueden recibir a Cristo porque usted cambió. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y número 4, su vida de que perezca a espada. ¿Cómo discernir la voz de Dios? Primero, quitar al hombre de la soberbia,
Aparta al varón de la soberbia, lo detendrá de que peque y de que sea, amado hermano, como los de allá afuera. El número 4 es que su vida de que perezca espada. Y aquí el ejemplo de David, porque David, amado hermano, huyó a Siclac. Dijo, ay, yo no aguanto ese proceso con Saúl. Saúl no había muerto aún. Y él se fue a pelear una pelea de los filisteos. Y eso pasa cuando usted y yo peleamos peleas que no nos corresponden, hermano. Usted por allá revirando por otro, que cuando viene el momento ya definitivo, usted es el que queda mal. Y mira, a uno como pastor le pasa mucho, porque vienen las parejitas y le piden a uno consejos. Y entonces uno escucha una parte y uno dice, pero ¿por qué esta huese se comporta de esa manera? No, hermana, según lo que usted me está diciendo, eso es terrible. Y sabe, uno da el consejo y después queda mal es uno. Por eso es que usted tiene que aconsejarlos a los dos al tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, aquí David se fue y peleó esa pelea ajena. Y en su casita, donde él tenía que estar, vinieron los amalecitas y acabaron con todo. Se llevaron a sus hijos, se llevaron a las esposas de todo el mundo. Y en el momento de angustia, ¿sabe qué dijo? Los valientes, los que caminaban con él, lo querían coger a piedra, lo querían matar. Y mire que a veces así nos pasa, ¿no? Venimos caminando con nuestras familias muy bien, nuestra esposita y nuestros hijos, pero viene el proceso y ahí uno conoce quién es quién. Viene, saca la piedra, una palabra, amado hermano, hace más daño que 1000 cosas, amado hermano. Por eso usted tenga cuidado como habla. David hubiera podido decir, esta es mi derrota, fracasé en mi casa, fracasé en mi economía, no tengo esperanza. Pero ¿sabe qué hizo David? Lo que usted y yo vamos a hacer esta mañana. Oramos al Señor y pedimos dirección de la voz de Dios. Y él le dijo, Señor, ¿los alcanzaré? Señor, ¿podré vencer la pelea? Señor, ¿qué hago? Y para eso tú necesitas escuchar la voz de Dios. Número 4, ¿cuál es? Su vida de que perezca a espada. Porque David hubiera podido ir y ¿qué? Lo hubieran podido matar, amado hermano. Hubieran podido hacer cualquier cosa, pero Dios le habló y le dijo, ve. Hermano, pregúntele al Señor, ¿puedo hacer este negocio? ¿Está bien estas sociedades que quiero hacer ahorita en diciembre? Porque que no le vaya a pasar, amado hermano, como Ocosías, amado hermano, que se asoció con Josafat. Josafat era el hombre del temor a Dios, y Ocosías, amado hermano, era el hijo de Acab, un hombre cualquiera, ordinario, pecador. Y los dos se asociaron, y dice la palabra del Señor que todas sus embarcaciones, que toda su sociedad pereció. Y eso pasa cuando usted está en yugo desigual, aún en un negocio, aún en un trato. Hermano, es aquí en la iglesia donde usted debería mirar a ver con quién crece. ¿Cuántos dicen amén? O en su casa o en su familia. Pero ¿cómo es posible que entre cristianos seamos irresponsables? Seamos los que no pagamos, seamos los que nos queremos esconder, los que hacemos conejos, los que nos burlamos de la justicia. No, amado hermano, compórtate como un hijo de luz. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire esa la voz de Dios. Porque si usted no lo hace, va a perecer a espada. Mire, eso es claro. Si usted no paga, el gota a gota, ¿qué va a pasar? Dígale que tiene al lado. Es que eso es así, hermano. Mire las Poncis. La gente va y invierte. ¿Y qué pasó después? Dígale que tiene al lado. Esa platica. Hermano, no perezca espada. En cuanto a mí, dígalo conmigo, el buscar al Dios es el bien. Lo pondré en primer lugar para contar su buena obra en el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Listo, empiezo a terminar. Último punto. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? En este momento hemos dicho, empezamos a hacer la paráfrasis. Número 1, necesitas escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En este momento ya puedes discernir cuál es la voz de Dios, hacia dónde nos lleva la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, hablamos también, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Dijimos, puede ser pecado o estamos muy carnales. Pero créanme, amada iglesia, el Señor habla todos los días, en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Y este último es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Usted puede decir, pastor, la verdad, no sé qué hacer. Hoy le voy a enseñar. Número 1, y es con el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer por favor Éxodo el capítulo 20, el versículo 18 al 21. El temor a Dios es
Claro, el principio de sabiduría, pero con esto que vamos a leer también quiero que entienda que es un corazón arrepentido. Dice la palabra del Señor. Esto es lo pongo en contexto. Están en el desierto, no saben qué hacer. 600,000 personas en un desierto con una promesa de llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué veían? Un peladero. No había dirección, insolación y un pueblo de dura cerviz. Y Moisés dijo: Señor, háblame, no sé qué hacer. Dime cómo dirigir esta gran nación. Y dice aquí la palabra del Señor. Ese es el contexto. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para que qué, hermano? Léalo por favor conmigo a las 3. 1, 2 y 3. Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué hace la voz de Dios? Nos guarda de que usted y yo pequemos. Mire, quiero decirles antes de que se me olvide. Vino una persona y me dijo: pastor, Dios me habló, nos enamoramos, nos vamos a casar, esa es la voz de Dios. Yo, gloria a Dios. Pero algo no me cuadraba en esa historia, que son dos creyentes cristianos evangélicos, amado hermano. No piense en esta iglesia, es en otra iglesia. Eso no pasa aquí, amado hermano. Y sabe, lo primero que le pregunto es: ¿y ya fornicaron? Pero así como un chistecito. Y dice: sí, pero fue Dios quien me sanó, porque yo no podía tener relaciones íntimas. Y mire, me sanó y ahora puedo ver que es un Dios real. Hermano, me provocaba sacar la correa y darle una juguetera a esa parejita, amado hermano. No conocen a Dios ni la voz de Dios, porque la voz de Dios no te va a llevar al pecado, hermano. Porque la voz de Dios no va a hacer que usted edifique sobre arena. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado: arrepientas, hermano. Mire, yo traje un audio. Cierre sus ojos, mire cómo era la voz de Dios allá en el monte Sinaí. Cierre sus ojos. Hoy es un servicio a 4D. Imagínense, el monte humeaba, el fuego, los truenos, para que el pueblo dijera que no quería escuchar la voz de Dios. Infundió un gran temor. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Porque hay personas así: pastor, ore usted. ¿Usted qué cree, pastor? Hermano, ¿y usted por qué no le pregunta al Señor? Entonces uno le dice: ore usted. No, es que yo ya sé la respuesta. Mira, hay otro tipo de personas que vienen al pastor, entonces uno llega y le aconseja a través de la palabra de Dios, pero dice: eso no es así. Y van a otro líder espiritual y acomodan las palabras, y el pastor vuelve, porque el Señor dirige a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dicen: no es con pastor, voy a hablar con un hermano. Hasta que quieren escuchar la voz que les consienta lo que están buscando. No, hermano, hoy el Señor está diciendo: usted puede escuchar la voz de Dios teniendo el temor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quite ese pecado de su vida. Hoy arrepiéntase, pídale perdón. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 20, hablando de este mismo texto: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, lo que acabamos de escuchar, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar la voz de Dios, lo que se ordenaba. Mire, hermano, hay personas que no lo soportan. Dicen: es que llevo conviviendo toda una vida con mi pareja, ¿por qué no se casa? Están en adulterio y no soportan. ¿Y qué dicen? No vuelvo a la iglesia. No soportan la reprensión, no soportan la exhortación. Entonces usted no es hijo de Dios, porque el hijo que se ama se corrige. ¿Cuántos dicen amén?
Es por amor de que no quiere que su alma sea perdida en el infierno. Mire, si usted supiera, estamos ante el mayor acontecimiento de toda la historia y la creación humana. Cristo viene pronto. Ya el Señor me dio el lema del 2025 y no se lo voy a decir sino hasta diciembre. Pero ¿qué pasa si en el 2025 es el rapto? O hoy mismo, dígalo conmigo, me voy con mi Cristo. ¿Está seguro de su salvación? Pero si usted duda y no es esperanza y usted ay, pues hermano, aquí dice: lo que oyeron rogaron que no se les hablase más. Yo le tengo que recordar, hermano, porque no podían soportar. Si aún una bestia tocar el monte será piedrada o pesada por dardo. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva la voz de Dios? Hacia el arrepentimiento de nuestros pecados, hacia la restauración de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? El primero, ¿cuál es? Con el temor a Dios. El número 2, ¿cuál es? Estar en el Espíritu. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, 10 al 15 y el versículo 17 y 18. Mire, dice la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Juan, ¿cierto? En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Con quién estaba hablando ahí? Dígale el que tiene al lado: con Cristo glorificado. El primero escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz, para oír. Dígale al que tiene al lado: para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mira, amado hermano, si usted quiere oír la voz de Dios, debe estar ¿en qué? En el Espíritu. Y Gálatas 5, si no estoy mal, es como versículo 20, 21, 22, dice: si vivís en el Espíritu, andad pues en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? En que usted y yo diariamente estamos en oración, en ayuno y siendo vivificados a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ora, ¿cómo Dios le va a hablar? Si usted no ayuna, ¿cómo pretende, amado hermano? Que lo hace, eso es por gracia y para que usted se corrija. Pero si usted quiere ser dirigido por Dios, debe vivir plenamente por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí Juan estaba en el Espíritu, pero Daniel vio una visión muy similar. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mire, hermano, muchas veces, ¿cómo vivir en el Espíritu? Para usted escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué hace el Señor? Dice Isaías 45:15: porque verdaderamente eres un Dios que se encubre, que se esconde. Y a veces usted y yo nos sentimos emocionalmente mal. Mire, yo lo confesé el viernes. Hay picos en mi vida porque soy de carne y hueso, que me da la medio depre. Me siento a little blue, triste, afligido. Vienen dardos a mi cabeza, pero me regocijaba con esta palabra, porque entiendo que es Dios que me está llevando a que yo ore y ayune. Por eso estoy convocando este ayuno del día de esta semana, que usted hágalo como el Señor ponga en su corazón. Pero si usted se siente así agobiado como Daniel, siendo muy amado por Dios, porque en este capítulo 2 veces le dice: Daniel, tú eres muy amado por mí. ¿Cuántos amados hay aquí de Dios? Y si usted no lo sabe, hoy se lo recuerdo: usted es muy amado por Dios. Pero si usted se siente de esa manera, creo que hay que estar en el Espíritu. Vuelva a la oración, vuelva al ayuno, deleites en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Daniel lo hizo, vivió en el Espíritu, y dice el versículo 12 y el versículo 14: entonces me dijo: Daniel, no temas,
porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos toman esta palabra? Versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuáles días? Para estos días, hermano. Mire, quizás usted no escucha la voz de Dios, o quizás hay algo que usted dice, pero ¿qué está pasando? Hoy Dios le está diciendo, hermanito, ayune, ore y deleites en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Y último, número 3. ¿Cuál era el primero? El temor a Dios. ¿Cuál es el segundo? Estar en el Espíritu. Y el número 3 es en la quietud. Codea al que tiene al lado, dígale, quédese quieto, hermano. Escuchemos la voz de Dios. Usted puede leer el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 11 y 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento vino un terremoto. Imagínese ese ruido. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, amado hermano, en el 2007 Joshua Bell estuvo en un paradero en Nueva York tocando su violín. Unas obras de Beethoven impresionantes. Discúlpeme, de Vivaldi, impresionantes, porque Beethoven era pianista. Y entonces imagínense que la gente en el metro de Nueva York, los que conocían la buena música, pasaban rápido, pero tenían tanta afán, tanto, echaban ahí una monedita, un centavo, otros 5 centavos, $1 y corra. Amado hermano, duró tocando casi 2 horas, pero la gente le parecía muy bonito, pero nadie se quedó ahí a deleitarse con él. No tenía ni idea que el instrumento que estaba tocando valía más de $500,000, un Stradivarius. No sabían. ¿Y sabe cuál era la sorpresa, amado hermano? Que este hombre, Joshua Bell, eso es de la vida real, una semana antes había llenado estadios allí en Los Ángeles, donde la entrada más barata valía más de $1,500. Y el Señor me ha ministrado siempre con esta historia, porque hay personas, amado hermano, que van muy afanadas. Hay mucho ruido. Aquí Elías estaba turbado. Elías, amado hermano, quería morir. Dijo, Señor, quítame la vida, la persecución de la muerte. Y quizás usted tiene una persecución espiritual, una persecución en su ministerio, una persecución quizás económica, una persecución en su cabeza, amado hermano. Y usted le ha dicho, Señor, quítame la vida o háblame. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, aquí Elías, había mucho ruido. Y hoy el Espíritu Santo, amado hermano, no tiene que gritar, porque tiene una dulce voz. Dice Isaías capítulo 30, el versículo 15, porque nos salvará en la quietud y en el reposo. Mas ellos no quisieron. Hermano, quédese quieto. ¿Cuál es el ruido? Dios te ha querido hablar, te ha querido consolar, te ha querido levantar, pero usted tiene su cabeza, su mente, su corazón en la guerra, en los rumores de guerra, en lo que escuchas en la prensa, que, amado hermano, la violencia está desbordada en Bogotá. Quizás el ruido de tus hijos, amado hermano, que dicen tengo hambre. Quizás el ruido de tus pensamientos de frustración porque tus sueños no se dieron. Ves solo puertas cerradas. Ves cómo te golpea la vida y hace que no escuches la voz de Dios. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, dígale conmigo, bájele al ruido, porque no puedes escuchar la voz. Él habla, su voz es preciosa. Mire, mucho tiempo me sentí como Elías, porque yo dije, el día que yo vuelva a Cristo, el Señor me va a coger y me va a pegar. No soy apto para entrar, voy como jornalero, no como un hijo.
Soy tan pecador, tanto tiempo perdido. No puedo ser apto de su santidad, de su presencia. Aquí Elías dijo: no más. Y quizás usted ha dicho: no más, Señor, no quiero servirte. No más. Estás preocupado porque las cosas no se dan. Pero ahí está diciendo el Señor: hermano, quédese quieto. O Marta o María, turbada y afanada María, tratando de resolver, o a los pies de Cristo. Dígalo conmigo: María. Como María. Elías, amado hermano, después de esto dice el versículo 15 y el 18: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. La pregunta: ¿le quitó el ministerio? ¿Lo cogió a correa? Cuando usted escucha la voz de Dios, su voz nos consuela, su voz nos levanta, hace arder en nosotros su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara, mire qué le está diciendo ahí. Está diciendo: Elías, yo conozco tu dolor. Elías, yo sé cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes, porque Él fue experimentado en todo quebranto, varón de dolores. Él sabe cómo te sientes. Y hoy no le está diciendo: lo voy a coger y lo voy a... No, hermano, te está diciendo: tranquilo, espera en mí, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy escuche la voz de Dios, y en quietud usted pídale perdón al Señor, pero Él te va a llevar a tierras de rectitud, va a sanar tu corazón. Tranquilo, va a traer tiempos de reposo. No se desespere, bájele el ruido y escuche la dulce voz del Señor. Póngase de pie, por favor. Si quizás usted no escucha la voz de Dios, hoy la va a escuchar. Jacob, capítulo 28 de Génesis, no escuchaba la voz de Dios. Pero sabe, él estaba en Betel. Betel es casa de Dios. Si usted esta mañana está en casa de Dios, en Betel, ¿sabe? Jacob, por gracia, escuchó la voz de Dios, vio la visión, Dios le habló en un sueño. Yo le pido a usted en este momento, cierre sus ojos, y hoy le vamos a rogar al Señor que nos hable. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Vamos, dile: es tu voz la que me consuela, Señor. Es tu voz la que me dirige. Es tu voz, Señor. Por favor, háblame.